Pasa Cariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia, transmitiendo también para exitosfm.com y nuestras aplicaciones en video Periscope, Instagram Live y nuestro canal en YouTube también. Son las 7:11 minutos. Mire, las protestas de los últimos días han tenido como motor, como razón principal, como motivador el tema de los servicios públicos, de los servicios básicos, la ausencia de ellos. Ayer, en el recorrido a través de nuestros corresponsales y hoy en nuestros titulares al inicio de la jornada, el común denominador ha sido electricidad, agua, gas, gasolina, por ende transporte. También se ha mencionado el tema de las telecomunicaciones. Hoy hablamos de eso con un hombre que no solo sabe de servicios, sino que ha pensado en el país, ha pensado en el futuro, en su desarrollo, que ha trabajado por ello, alguien que sueña con algo mejor. Y me refiero al ingeniero José María de Viana. Él es ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet también, es además profesor universitario. Ingeniero, siempre un gusto saludarle. ¿Cómo está? Placer estar contigo, Román. Ingeniero, hay venezolanos que tienen meses sin recibir agua por tuberías, años leímos esta mañana. Hay quienes estuvieron 60 horas sin electricidad luego de uno de los apagones de la semana pasada. Am, eh, Le pregunta a otro y le dirá que tiene a lo mejor meses también sin gas. O, por ejemplo, recuerdo el testimonio de una mujer que tenía 28 días en cola por gasolina en el estado Lara. Esto claramente, ingeniero, es sistémico, no es un servicio, son todos. ¿Cómo se pudo llegar a este punto partiendo de lo que tuvimos en el pasado, que fuimos referencia en el continente? Román, porque la primera responsabilidad de un Estado es precisamente prestar servicios públicos. Los servicios públicos son de una categoría por su escala o por sus complicaciones técnicas que hacen que los ciudadanos, por su cuenta, no lo pueden resolver. Entonces, en todos los países del mundo, los estados atienden los servicios públicos como el primer mecanismo en que el ciudadano siente la protección del Estado en los servicios. Sin embargo, en Venezuela ocurren protestas y el Estado no reacciona. Entonces, más allá que solamente un deterioro de los servicios, perdimos un Estado sensible que reacciona, que atiende, que escucha la protesta de la gente. Y eso tiene mucho que ver con que el mecanismo electoral, que es la manera como los ciudadanos se expresan, está lejos de la posición autoritaria. Entonces, simplemente ocurren las protestas, pero no hay ninguna iniciativa que busque solucionarla. Y efectivamente, como tú dices, es en todos los servicios y en todos los rincones del país. Cualquier iniciativa de mejora de alguno de ellos provocaría en poco tiempo, en algunos casos solamente meses, una mejora sustancial y un alivio del sufrimiento de la gente. Eso no está ocurriendo. El Estado no atiende a los ciudadanos porque se siente muy seguro desde una posición autoritaria. Hay un detalle, ingeniero. Es verdad que la pandemia nos tiene confinados en casa ya por más de 6 meses y que muy probablemente estemos demandando todos más servicios en casa, pero también es verdad que el parque industrial está disminuido, prácticamente apagado, que hay unos 5 millones de personas menos en el país, pero por lo que dice, además entendemos que no es solo un asunto de oferta y de demanda, ¿no? No, en lo absoluto. El tema venezolano es un tema muy extraño, porque eh, los conocedores además te explican que hay pasos a seguir para mejorar condiciones que son además extremas. Por ejemplo, a lo mejor usted no puede resolver rápido el problema de las ciudades, pero mire, en el país hay 50 grandes hospitales sin servicio de agua que pudieran tener servicios complementarios, que podrían tener servicios adicionales. Y esos procesos ocurren. Baja voluntad de resolver el problema y además enorme incapacidad a nivel del talento que está dentro de las empresas. Entonces, efectivamente, es una situación en la cual hay un enorme sufrimiento y hay muy poca esperanza en el sentido de que desde el Estado, cuando
entre la insensibilidad que ocurre, no hay ninguna respuesta. Es casi siempre una respuesta como que acostúmbrese que esto es para largo. Y yo lo que quisiera hoy transmitir efectivamente que estamos absolutamente seguros en todos los servicios públicos de que un intento talentoso y razonable permitiría efectivamente salir de esta situación tan terrible. Ahora, ingeniero de Viana, siendo muy frío en el cálculo político, caramba, en el esquema de cualquier gobierno, de cualquier gestión, debería estar el bienestar de la gente, el bienestar de la población, porque eso al final, esa calidad de vida tendrá un impacto en el voto, ¿no? Siendo, repito, muy frío en el cálculo político. No, no, además de eso, Román, porque tú lo has dicho, la población no se va a resignar, que lo entiendan claro. Los venezolanos no se van a resignar a tener servicios de tan baja calidad, porque significa um, renunciar a los elementos fundamentales de dignidad humana. Entonces ocurre lo que tú vienes comentando. A pesar de la represión feroz, hay un proceso de protestas en que simplemente la gente cumple con la obligación de decir, esto no se puede vivir de esta manera. Y entonces, efectivamente, comienza a ocurrir otro fenómeno que ya no es puramente electoral, que es que una sociedad con falla de servicios permanentes no tiene paz. Entra en un proceso de conflictividad. ¿Qué ese proceso de conflictividad significa otra cosa? Yo no lo sé. Yo lo que conozco es que en el himno nacional hablamos del bravo pueblo de Caracas, y el pueblo de Caracas en el año 92 fue un pueblo muy bravo, que efectivamente la primera motivación era los problemas de servicio. Entonces, yo quiero alertar que si hay un problema en que de repente aparece un proceso de protesta y ese proceso de protesta continúe. Entonces, los gobiernos tienen muchas razones para que la gente viva en paz, más ahora que están en sus casas. A ver, necesitamos, pensando en un mejor servicio, en todos los servicios, ingeniero, necesitamos, pienso, corríjame si me equivoco, necesitamos dinero, tiempo y luego profesionales y trabajadores comprometidos, preparados también. A ver, dinero hoy no tenemos, la verdad, no lo hay. Tiempo, bueno, dígame usted, yo creo que depende. Y trabajadores formados en su área. ¿Qué tenemos para arrancar? ¿Qué tenemos para cambiar lo que hoy tenemos? Efectivamente, yo diría que el orden es casi inverso. Normalmente decimos, necesitamos dinero. Ujú. Mire, el país, a pesar de las dificultades que tiene, hizo un arreglo de petróleo por el cual consiguió dinero. Y ese dinero se utilizó en comprar camiones cisternas. Entonces, mire, es sintomático. Si usted hubiera utilizado esos recursos para poner en servicio el sistema TUI 2, tendríamos en la ciudad 3.000 o 4.000 litros de agua distintos que cambiarían la situación. Mire, el primer problema es que tenemos una crisis enorme de talento, de conocimiento técnico y de probidad administrativa al utilizar los recursos públicos. En segundo lugar, el día que Venezuela decida ir por el camino de construir nuevamente una ciudad, un país democrático y en un país en serio, va a tener ayuda y cooperación internacional que en este momento no la tiene. Y en tercer lugar, te quisiera decir que la experiencia de los últimos años en que llegamos a esta crisis, pero se gastaron en agua potable 9.500 millones de dólares. En energía eléctrica, 70.000 millones de dólares. Y eso hay que revisarlo como un aprendizaje. Mire, usted es más importante saber cómo hacerlo y hacerlo de manera transparente que la cantidad de dinero. Solamente una referencia. Para reconstruir los sistemas de agua de todo el país necesitamos la 10ª parte de lo que se gastó en el momento de la fiesta petrolera. Entonces, efectivamente, Venezuela tiene el deseo de sus ciudadanos de tener servicios adecuados. Tiene que formar una nueva generación de profesionales competentes, porque el nivel de deterioro
también llegó a las universidades y también llegó a que las escuelas que eran cada compañía de servicio, la Electricidad Caracas, Edelca, Hidrocapital, PDVSA Gas, eran una escuela de formación de talento. Bueno, hay que comenzar de nuevo, porque los muchachos en su mayor parte se nos fueron. Pero el primer problema es que no tenemos cooperación técnica internacional, cooperación financiera internacional, a menos que el país decida dirigirse a un rumbo democrático, transparente, en donde volvamos nuevamente a un sistema en el cual la gente elige su gobernante. Ingeniero de Viana es nuestro invitado, José María de Viana. En 21 años de revolución, ¿alguna vez ha sonado el teléfono de su casa para consultarle algo, para pedir asesoría, para pedir que acompañe la actual gestión? Mira, es muy triste, pero a pesar de tener múltiples puentes que siempre han ocurrido con el gobierno en los últimos 21 años, no solamente a mí, sino a mis compañeros académicos, a mis compañeros pensadores, a ninguno de nosotros nunca se nos ha llamado para ayudar a resolver los problemas de servicio público. Ingeniero, yo estoy convencido que usted ni en su peor pesadilla habría imaginado que Venezuela estaría como está hoy, como hoy se muestra. Quiero no quedarme en ello, sino más bien en el país que sueña, porque usted es un hombre optimista y yo quiero que nos contagie de ese optimismo que usted tiene. Mira, yo soy de alguna manera de los que tienen más dolor, porque hay dos empresas que construimos jóvenes venezolanos en una posición de excelencia, que fueron Hidrocapital y Movilnet. Y efectivamente, mejor que yo, nadie puede entender lo que significa la destrucción de una empresa de servicio. Lo conozco perfectamente. Pero también conozco los remedios. También puedo conocer cómo hay que resolver esos problemas, y ese es un sueño colectivo. Mira, Román, soñamos con la algarabía, con el alboroto, con la fiesta colectiva de las familias el día que en Carapita haya agua limpia permanente, en flujo continuo. Soñamos en el grito de los maracuchos el día que tengan energía eléctrica, que no se les vaya. Y esa emoción por el futuro hace que nosotros tengamos una enorme pasión en ayudar a hacerlo. Y te repito, va a ser un proceso fundamentalmente de muchachos jóvenes, pero que van a estar ayudados de gente que tenemos experiencia y que tenemos la pasión, y además tenemos la seguridad de que eso se puede lograr. Imagínese usted el día que los caraqueños vayan al metro de Caracas y funcione el aire acondicionado y las estaciones tengan caleras funcionando y que los vagones lleguen a tiempo y que vuelva a ser un placer usar el metro. Eso es suficiente para apasionar la vida de cualquiera de nosotros, pero además de explicarle a los jóvenes que eso es posible, que eso se logra con esfuerzo, con empeño, con dedicación, bueno, y con deseo de que los ciudadanos vuelvan a ser felices de tener servicios de calidad. Y es fácil imaginarlo por el simple hecho de que ya lo tuvimos. Ahora, no podríamos pensar o soñar con ser un país de primer mundo, ingenieros, si no somos antes un país normal, ¿no? Claro, Román, lo que pasa es que la mitad de la población tiene menos de 30 años y para ellos esto es como el cuento de sus abuelos, ¿no? Alguna vez fuimos, pero no nos cansaremos de repetirlo. Mire, cuando venía un visitante europeo, lo llevábamos al metro para que se asombrara de la maravilla de una cosa de un servicio funcional perfecto. Pero es que además, algo que hay que recordar, los caraqueños, cuando íbamos al metro, nos convertíamos en otro tipo de personas, respetuosos de las normas, cariñosos, cívicos. Entonces eso quiere decir, mire, el venezolano desea tener servicios públicos, pero el día que los tenga, además, su conducta ciudadana va a mejorar muchísimo también.
¿Usted se recuerda su primer día en el metro, ingeniero? Yo lo recuerdo claramente. Se inauguró un día en 1983. Al día siguiente estaba yo recorriendo la línea 1. Yo lo recuerdo porque además lo pasé de punta a punta hasta Chacaíto y resulta que me reclamaron porque el ticket dependía de cuántas estaciones usted había pasado. Pero recuerdo mucho, te quería comentar, Román, que poco tiempo después yo fui a Francia y estuve 3 meses en un seminario de obras hidroeléctricas. Y cuando entré al metro de París, no entendía, porque resulta que el metro nuestro era mucho más bello, tenía mucho más bellas obras de arte, tenía vagones de mejor generación y tenía aire acondicionado. Y yo había llegado en verano a París y resulta que el metro olía mal, tenía vagones antiguos y entonces yo entendí cómo en un país pobre, que siempre fuimos nosotros, podía tener servicios de dignidad para su gente. Eso no se me olvidó más nunca. Y después pude comprobar que el metro era un ejemplo mundial, porque ¿qué hicimos los venezolanos, Román? Antes de construir el metro, el doctor González Lander y su equipo estudió las fallas de los otros metros y construimos un metro a prueba de problemas. Es decir, un metro que corregía los errores de los metros más antiguos. Y ese era Venezuela, un país que buscaba cómo hacer las cosas de clase mundial, de bien hecha. Mire, recuerdo cuando construimos la primera y la segunda etapa de Guri, que en su momento fue el aprovechamiento hidroeléctrico más grande del mundo. Mire, sin escándalos, con excelencia técnica, con cooperación internacional maravillosa y además un centro de formación donde cientos de venezolanos se formaron en esas técnicas y después muchos de nuestros ingenieros estuvieron por el mundo ayudando a construir obras en Yacyretá, en otros grandes sitios por ahí. ¿Cómo no vamos a recordar una Venezuela que soñaba en ser un ejemplo mundial por sus virtudes? Y eso es un poco lo que nos mueve a transmitir. Eso se puede hacer, el recuerdo está vivo, pero además lo hicimos. No fue que nos lo contaron, lo hicimos con nuestro esfuerzo. Entonces, yo le puedo decir a la gente de toda Caracas, usted puede tener servicio continuo, usted puede tener agua de excelente calidad. Y algo más grave a esto que estoy diciendo, sin construir cosas nuevas, recuperando el funcionamiento de las obras que teníamos funcionando 20 años atrás. Hay un verbo clave que ojalá pudiéramos volver a conjugar y es el verbo planificar. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Ingeniero, ¿a usted le gusta el grupo ABBA? Claro, claro. Bueno, le dejo con algo de música de ABBA. Gracias, ingeniero. Un abrazo, que esté muy bien. No, gracias a ti, Román. Excelente hablar contigo en la mañana. Un gusto siempre. José María de